Cuando pasan 13 minutos de las 10 de la mañana es un gusto para nosotros saludar a Diego Aguilar. Él es ex embajador en Estados Unidos y también ex embajador en China. Buen día, Aguilar. ¿Cómo estás? Luciana Glesser y Fabián Wallman, te saludamos acá. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, muchas gracias por atendernos. Bueno, ya es la mañana. No, bien, acabo de estar en el piso en Infobae con Carolina Amoroso y en un ratito entro en un interview largo con la revista Panamá. Bueno, entonces no te robamos mucho tiempo porque realmente las declaraciones de Peter Lamela han sacudido, ¿no?, un poco el escenario y te pregunto por tu lectura. Bueno, yo creo que es una explicitación muy clara de la política exterior norteamericana global y hacia la Argentina. O sea, creo que viene un embajador muy representativo, muy ligado al presidente Trump, pero ya conocemos todo lo que él dice, lo ha dicho directamente Trump o el presidente Milei, en términos de coincidencias. Así que no tenemos nada nuevo. Por supuesto, estamos hablando de una política desde Estados Unidos hacia la Argentina. Eso no significa que todo lo que él dice vaya a ocurrir. Si marca su intención, su misión, el dato de cumplir, obviamente, con las instrucciones del presidente Trump, y que lo va a hacer con mucho ahínco. Entonces, para ir poniendo en claro las definiciones, dos cosas. Primero, esto de que Peter Lamela no expresa el sentir de Peter Lamela, sino que está reflejando una política de Estado del gobierno norteamericano para con la Argentina. Exactamente, muy claramente, bien brifeado. El único error es que habló de 23 provincias, pero está lo mismo, sí. Cuando planteó de que iba a recorrer los gobiernos provinciales, entendiendo, lo han informado bien, porque los gobiernos provinciales coparticipan de la política exterior y pueden hacer acuerdos como provincias con países en el exterior. Sí, de hecho, Claudio Vidal de Santa Cruz estuvo en China, también lo propio otros gobernadores buscando inversiones mineras por distintas ferias del mundo. Por supuesto, lo que él va a hacer es que sean acuerdos que beneficien a estados o empresas norteamericanas, y va a marcar por supuesto, su disenso con todo lo que sea estrechar relaciones con China. Eso, insisto, es la política oficial norteamericana. Y, a ver, ¿no te alarmó, el grado de crudeza con la que se refiere, asuntos internos? Por ejemplo, una condena judicial contra una expresidenta, que tiene que ver absolutamente con cuestiones locales. El pronunciamiento sobre Cristina, por ejemplo, ¿no te pareció desubicado, de mínima? No, yo te diría, mira, yo fui 2 veces embajador en Estados Unidos, estudié parte de mi carrera en Estados Unidos, y yo creo que el estilo americano es es ser directo en lo que te guste y en lo que no te guste. Pero es un estilo muy norteamericano, no es el estilo europeo, no es el estilo brasilero, muchas veces no es nuestro estilo, con la excepción del presidente Milei. Viene con un estilo mucho más frontal, mucho más americano, si lo queremos comparar. Por lo tanto, a mí no me llama la atención que alguien que viene con esta decisión, esta cercanía y esta representación, exprese con claridad lo que él piensa. Y eso, insisto, en la forma de expresión norteamericana, especialmente de esta etapa, de la etapa Trump, no me llama la atención. Y apelando a algún tipo de categoría de las relaciones internacionales, ¿no es injerencista? Y en todo caso, si explicás qué es el injerencismo y qué posibilidades tiene. No, injerencia es cuando realmente se está metiendo en temas domésticos. Él está opinando, y está opinando, la verdad, favorablemente sobre sentencias que de la Corte Suprema Argentina, ¿no? O sea, no está haciendo una opinión previa a la sentencia, por ejemplo. Eso hubiera sido, yo coincido con vos, en que podría haber sido injerencia o un dato desubicado, pero considerando que es cosa juzgada y que es la máxima instancia judicial, hay una condena por delitos muy importantes, con sanciones penales y económicas, y por lo tanto lo que él ha dicho nada más es que está de acuerdo con algo que la Argentina ha decidido.
Pero, a ver, pensemos esto, Velar, imaginémonos el embajador argentino de un gobierno que no es el de Javier Milei, más en línea con el de Lula, celebrando la tobillera electrónica de Bolsonaro. ¿Me resulta de mínima desubicado o no? No, pero esto es tu opinión y por lo tanto respetable, Sí, ¿no? sí, o sea, pero hagamos de digo... cuenta que somos democráticos. Yo sé que en la Argentina eso nos cuesta un trabajo enorme, pero la realidad es que él opina sobre una decisión argentina. Puede no coincidir con la tuya, pero eso no significa que esté tomando una injerencia. Por eso Pero hago él la dice que diferencia. él va a limitar las relaciones de las provincias con China, que él va a trabajar para limitar. ¿Esto está dentro de sus funciones? Él va a hacer eso, y ya lo hacía Mark Stanley, que no era embajador de Trump, y sin embargo, él lo hacía expresamente. Recordarás un episodio muy llamativo, que fue cuando él denunció que había acciones militares y militares chinos en el observatorio en Neuquén, cosa que se verificó que no era cierto. Ahora, Claro, que no era cierto. ¿Qué tal, Guelar? Buenos días, Fabián Waldman, te saluda. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Y en este contexto, digamos, en el cual señalás que no es injerencismo, ¿qué podría ser más que definir que las políticas externas de un país vayan por el camino que Estados Unidos quiere y no por el que el propio Estado argentino desea? No, recordemos que la política oficial argentina de este presidente habla de la alineación con Estados Unidos. Pero no suspendió su relación con China. Mantiene un swap del cual necesita como agua en el... Pero por supuesto, y yo estoy totalmente de acuerdo con que nosotros mantengamos no alineación. Yo creo que es mala la palabra. Lo he dicho públicamente muchas veces. Alineación suena a subordinación. Una cosa es que tengamos coincidencias importantísimas con Estados Unidos, que reconozcamos una relación estratégica diferente con Estados Unidos a la que tenemos con China. La alineación a mí me parece, lo cuestioné, yo era embajador en Estados Unidos del presidente Menem y se lo cuestioné al propio presidente Menem, el concepto de alineación. Me parece muy bien que sigamos, si analizamos este año y medio, vamos a ver que la relación con China fue para adelante, no para atrás. Cosa que me parece muy bien porque responde a intereses argentinos. Entonces, bueno, en la práctica ese alineamiento es corregido por cuestiones pragmáticas con las que yo coincido. Pero entonces, esas cuestiones pragmáticas que también ve el gobierno argentino en definitiva porque sigue en tratativas con China, y este alineamiento que plantea el presidente Milei, ¿no se da de bruces con lo que expresa el embajador norteamericano, el futuro embajador norteamericano? Uno podría decir que esto es contradictorio y es cierto, pero la realidad es contradictoria. Entonces, efectivamente, entre la política realista, por ejemplo, las dos obras más importantes públicas de la Argentina hoy son una con China, que son las hidroeléctricas, que se acaban de normalizar después de estar paralizadas. Todavía no. No se normalizaron. No se normalizaron. Lo que pasa es que ahí tenés un compromiso con el FMI. Se ha avanzado, el gobierno ha publicado la normalización. No sé qué tiempo llevará, si esto ocurrirá o no, pero se ha publicado una normalización, cosa que me parece muy importante porque necesitamos energía. Y esas dos obras hidroeléctricas que ya tienen un 35% aproximadamente de concreción, hay que terminarlas, sería un gran desperdicio que no avanzáramos. Y la segunda obra son gasoductos con Brasil, con los cuales también aparece que tenemos cortocircuitos y sin embargo la relación con Brasil es una relación por supuesto importantísima. Estamos, esperemos, cerrando el acuerdo de libre comercio con Europa antes de fin de año, cosa que me parece muy positivo. Es decir, que la Argentina tiene una serie de negociaciones internacionales en curso que no son solo el alineamiento con Estados Unidos. Eso no hay ninguna duda. Me interesa volver sobre el tema de si es o no participar de la política interna de la Argentina, expresarse sobre la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Luciana, mi compañera, te dio el ejemplo de la tobillera de Lula. De Bolsonaro. De Bolsonaro, perdón.
¿Qué hubiese pasado si cualquier embajador argentino se hubiera expresado sobre las causas del presidente Trump? No, pero es diferente. ¿Cuál es ¿Por la qué diferencia? diferente? Porque si él se hubiera expresado con la Corte por expedirse, sin expedirse, y hubiera indicado la conveniencia que se expida en un sentido, eso se llama injerencia. Claro. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pero eso lo había hecho con anterioridad, supongamos, Maurice Claver Carone, que es ahora funcionario de Trump. Bueno, fue echado, o sea que además eso ya es abstracto. Ahora, en concreto, lo que él dijo es sencillamente que apoyaba una decisión de la Corte. Entonces, insisto, ustedes pueden estar en desacuerdo con la decisión de la Corte, pero una decisión de la Corte en el mundo es cosa juzgada. La Argentina ha decidido que la expresidenta es una delincuente que tiene una sanción de 550 millones de dólares a resarcir al Estado y una condena de 6 años. Esto no es injerencia, lo ha decidido la Corte Suprema de Justicia de Argentina. Él expresó que estaba de acuerdo. Hubiera sido injerencia que hubiera planteado que no estaba de acuerdo. Ahí, curiosamente, sí hubiera sido una injerencia con una decisión soberana de la República Argentina. La diplomacia de Estados Unidos es distinta a la diplomacia del resto de los países del mundo, está cobrando también filos muy característicos. Digo, a partir de estas intervenciones, no encontramos otros embajadores. Yo ¿o sí? énfasis ¿Por en qué lo hace que ustedes tanto ruido? ¿Por qué hace tanto ruido? Como injerencia. Él lo que ha expresado es su acuerdo con una decisión de la República Argentina. No, está claro que no entra, o según tu criterio, que de esto, por supuesto, sos el que sabe. Claro, que sos el que sabe que esto no entra como injerencia. Pero aún así te pregunto, ¿qué consideras o qué crees vos que genera tanto ruido si esto es algo que repite las intenciones del gobierno norteamericano, que la tenemos muy clara, que sí, incluso lineamientos del gobierno anterior, marcabas un recorrido Mark Stanley, entonces, ¿qué es lo que suena tan disruptivo? Luciana, nosotros no tenemos ninguno de nosotros tiene obligación, por supuesto, de acordar con los términos de las opiniones del embajador Lamela. No, pero más allá de cómo uno se posicione, ¿no generó ruido incluso, no generó un gran cimbronazo? ¿No te están llamando de todos los medios para preguntarte? No sé, bueno, ¿qué es? Yo entiendo la significación pública por la crudeza de sus términos, sin lugar a duda. Pero crudeza de términos, ¿no se opone a diplomacia? ¿No es el opuesto a diplomacia? No, esto es una interpretación de cómo es la diplomacia. En general, en particular la diplomacia americana, es muy expresa, y especialmente en la era Trump. La era Trump es de una crudeza, muchas veces, en el caso del presidente de Trump, cae en grosería, hablando de sus propios aliados, de Canadá. Tiene algo de grosería lo de Lamela, entonces, repite algo. Pero estamos en el contexto de una política exterior de una nación muy importante, de un embajador que está totalmente consustanciado con su presidente. Entonces, por eso insisto, yo no las tengo, ni ustedes ni yo tenemos que acordar con los términos que él expresa. No, pero eso ya lo sorteamos, ya sabemos que acá nosotros realmente nos suscitó un repudio, ¿no? Y nos molesta realmente, sobre todo que Estados Unidos tenga un plan tan cerrado para la Argentina, donde no hay ningún margen de opinión o de discusión. Está muy claro cuál es el plan y hay que suscribirlo. Yo creo que nosotros tenemos todo el margen de discusión porque somos un país soberano. Bueno, pero tenemos un gobierno que lo represente, un gobierno que quiere suscribir tal cual el mandato que venga. Pero ese es otro tema. Entonces, no, por supuesto, lo vamos entendiendo. Tiene que ver con la crítica a la política exterior de Argentina. Sí, entiendo lo que está Ahora, la política exterior americana es la que es. En última instancia, serán los americanos la que podrán opinar si les gusta o no les gusta. Bueno, no hay barrera de contención a esta intención norteamericana acá. Tenemos que coincidir. Yo no coincido con el embajador cuando dice que va a ir a las provincias a decir que no comercien con China. Claro. Por supuesto que no. Ahora, esa es la política americana, es la política americana. ¿Qué es lo que representa el embajador norteamericano? La política norteamericana. Ahora, eso no implica que los gobernadores vayan y digan, sí, señor, entonces supriman las gestiones que tienen con
con China. Supongo que no lo van a hacer. A menos, y esta es la última pregunta que te hago y ya te soltamos porque tenés un raíz por delante, es, bueno, ahí con los gobernadores, digo, el tema es el financiamiento. El embajador CAE dice, este es el programa político que tiene la embajada en la Argentina y sabemos que cada uno de sus puntos, laburar con los gobernadores, todo eso requiere guita. ¿Va a tener el financiamiento? Sí. Pero discúlpame. Cuando el embajador francés, para dar un ejemplo, va a una provincia o habla con un ministro o trata un tema argentino, el financiamiento francés es para las empresas francesas. Claro. No es ni para las chinas ni para las norteamericanas. El embajador americano, por supuesto que va a publicitar y ofrecer apoyo de empresas y de bancos americanos. No nos puede llamar la atención eso. No le podemos pedir a Estados Unidos que financie nuestra relación con China. Y eso lo tiene que hacer China. No, digo, pero para romper la relación con China, para sustituirlo, para poder avanzar, digo, para el despliegue con el que viene, ¿no? Ayudar en la campaña. Dijo ayudar en la campaña de Javier Milei. Esto es un textual de él, ayudar en la campaña. Ayudar en una campaña es traer respaldo, es traer guita. Digo, ¿viene con ese respaldo? Pero primero, lo que está pasando es que no está viniendo plata. Ojalá le vaya bien al embajador y venga apoyo de financiamiento externo. Obviamente, si es el embajador americano, vendrá de Estados Unidos. Eso sin lugar a duda. Yo le deseo la mejor de las suertes, en el sentido que él pueda motivar a que empresas americanas compren en Argentina, hagan inversiones en Argentina, bancos financien actividad en la Argentina. Yo le deseo mucha suerte en ese sentido. Ahora, por supuesto que lo va a hacer representando a su país. Ahora, tengo una pregunta, entendiendo cómo se manejan las embajadas. Él dice, cuando dice apoyar a la campaña de Javier Milei, ¿una embajada puede ser aportante? Él cuando dice apoyar, está diciendo que él apoya decididamente voluntad política y no financiamiento. La política exterior de Javier Milei. Esto lo ha dicho con claridad, que es el reflejo de lo que dice su presidente, que dice que apoya la gestión de Javier Milei. En este contexto, nosotros estábamos analizando cuando empezó el programa si había habido a lo largo de los 40 años de democracia alguna declaración de tono similar de un embajador norteamericano. Sí. Yo le digo, yo esto soy un poco más viejo que ustedes. Ustedes saben que yo parezco 147, pero tengo solo 127. Y les diría que la característica casi normal de los embajadores americanos es la crudeza en la representación. Pero con este desembozo, digamos, al nivel de hablar de una alianza con... No me parece tan desembosado. No, bueno, está bien. Dijo que sí, que era diferente la alianza. Dijo que era distinto coherente el texto. Con el gobierno norteamericano. Coherente, pero diferente en función del diálogo que establece Trump. Pero hay un dato muy claro. El presidente Trump dice expresamente que apoya la gestión del presidente Milei. Sí. Y el presidente Milei dice que tiene una vinculación privilegiada y de alineamiento con el presidente Trump. En ese contexto, ¿no nos puede sorprender la declaración del embajador? ¿Le sirve a la Argentina esto? Si consigue apoyos y si efectivamente detrás de él va a haber inversiones americanas, insisto, yo le deseo la mejor de las suertes. ¿Y hasta ahora cuál ha sido la historia? No, nosotros tenemos inversiones americanas, presencia de bancos americanos, no es que no existe la relación con Estados Unidos. Ojalá mejore, pero yo deseo lo mismo, que sea exitosa la gestión del embajador chino, que también es muy bueno, y muy activo y ha logrado cosas para la mejora de la relación, y el embajador francés, para decir solo algunos ejemplos. Yo creo que las buenas gestiones que pueden hacer los embajadores de incrementar relaciones bilaterales siempre va a ser con el país que representan, es lo que mejor le puede ocurrir a la Argentina. Guelar, una vez más, muy agradecidos por tu tiempo, por habilitar este intercambio. A ustedes. Chao, hasta luego. Un abrazo. Bueno, Diego Guelar, él es ex embajador tanto en Estados Unidos como China, es un defensor de las relaciones comerciales con el gigante asiático. Él plantea esto de la no alineación, pero así y todo, y me parece interesante definiciones que dio, y voy a decir que a partir de la charla, eso que en lo particular, y voy a decirlo una vez más, desde este metro cuadrado, me produjo un enorme enojo, ayer cuando lo escuchaba a Lamelas. Ahora pasa al plano de la comprensión, a partir de este diálogo con Diego Guelar,
donde por un lado pensábamos esto, bueno, es una terminal suelta, un gusano que piensa así, con la poca información que tiene, de mecha corta. ¿Es el pronunciamiento del gobierno de Estados Unidos? Sí, efectivamente. ¿Es la política exterior de Estados Unidos para con la Argentina? Gailar dice que sí, efectivamente. ¿Está el financiamiento para sostener la política exterior de Estados Unidos para con la Argentina? Zona de gris. ¿Y cuál es el problema de este embajador o por qué este embajador desembarca en la Argentina? Básicamente por la política exterior de Javier Milei. Triple Clic, porque